al doctor Pedro Sin, y de hecho no hice ninguna pregunta, porque ese es un tema que lo habíamos tratado hace un buen tiempo aquí, sobre la necesidad de poner en movimiento, en acción, cuando se dio a conocer el hecho de que le faltaban equipos y una serie de temas, Salemos Centro, que fue entregado, pero sin la capacidad de poder operar en el momento. Y qué bueno que hayan designado al doctor Pedro Sin al frente, porque la necesidad de trabajar el tema de la donación de sangre, primero, que es una parte. Si no hay donantes, bueno, pues no hay sangre. Crear, fomentar y auspiciar la cultura del donante. Pero además, hacer empatía con el drama que vive la gente detrás de los componentes de la sangre. No solo la sangre, porque hay pacientes, y lo hemos explicado otras veces, como el caso de los falsémicos, que no es la sangre per se, sino es un componente el que se busca. Igual también tenemos el caso más común, que la gente lo conoce, que es el tema de las plaquetas con el dengue, que cada cierto tiempo hace picos. Hay un año en lo que te hará un pico alto y habrán 2 años más suaves, cuestión de la inmunización que produce. Sin embargo, lo que pasa a la gente detrás de conseguir la sangre en el momento, de manera oportuna, no solo es el dinero, sino todo ese suplicio que se vive llevando el donante. A veces usted lleva 1, 2 o 3 donantes. Los ve muy fuertes, sobre todo se da eso en los sectores populares, muchachos que van al gimnasio y lo que hace es que se beben cosas para hincharse por fuera, pero no está bien alimentado. Como tú le haces la prueba, tiene un nivel de composición que no puede donar. Y resulta eso más frecuente de lo que usted se imagina. También no puede donar el que tenga tatuajes que se los haya practicado hace menos de 1 año. O sea, tiene que esperar 1 año una persona tatuada para poder donar sangre. Correcto. También el tema del alcohol, las drogas. Entonces se hace una primera pruebita, que es la que dice si tú estás apto o no, en cuanto al nivel hemoglobínico que tú tienes para tú poder ser un donante sin que eso sacrifique tu salud. Y entonces la prueba que se le hace a esa sangre que se ha donado. Por eso es una mecánica, porque la que usted lleva, la gente tiene la creencia, bueno, yo traje 3 donantes, yo quiero que me... Pero es que el que usted llevó todavía no es la sangre de esa persona a la que se va a trabajar, porque esa sangre que se le extrae a esa persona, entonces va a un proceso y luego es que se coloca en calidad de donante. Por eso creo que hay que apoyar todo lo que se puede hacer para fomentar la cultura de ser donante de sangre. Y como se haga ese programa, doctor, pues ya de manera privada me pondré en contacto con la leyenda para lograr con mucha humildad que haya un apoyo también por parte de la Cámara de Diputados, porque ese es un tema que llega muy profundo, sobre todo, aunque no distingue clase social, pero evidentemente al que más golpea es al pobre, porque si aparte de la desgracia de no tener la situación de salud, también te acompaña no tener dinero para comprar la situación, entonces la desgracia es doble. Así es que un abrazo solidario a ese gran proyecto que tiene un hilo de diferentes actores, entre ellos a la ex primera dama primero y ex luego vicepresidenta, doña Margarita Cedeño de Fernández, en ese momento, que la verdad hizo mucho y cree mucho en ese tema, y cuando fue primera dama y cuando fue vicepresidenta ayudó bastante a todo lo relativo a ese tema. Y lo más importante, Aníbal, ahí es crear la conciencia de donación, que el dominicano done, que lo sienta como que es algo, es una responsabilidad social, es un aporte al país. Y además, usted no sabe en qué momento, además, eso lo va a beneficiar a usted, porque usted no sabe en qué momento usted va a necesitar, a requerir de sangre, ya sea para usted, para una persona querida, llegada, un familiar, y pues va a tener ahí la sangre que necesita. Tienes toda la razón, es un tema de empatía, y nosotros los seres humanos desarrollamos un nivel de desdén por las cosas hasta que no nos llega a nuestra puerta. Quizás, y Dios se vale de tantas cosas, yo recuerdo que cuando mi hija debutó con ese tema de la falsemia, que en mi familia nadie había tenido algo semejante, y nosotros nos preguntábamos, coño, pero qué raro, porque aquí la base molecular nuestra no tiene antecedentes.
Y yo recuerdo que un pastor me dijo, mire, Dios se vale de todo. Quizás tocándolo a usted vamos a conseguir empatía y que eso se impacte. Y es la verdad, porque hoy yo lo estoy haciendo en la Z, en mis funciones, en mi labor comunitaria. Cuando pasamos por la alcaldía, de hecho, durante la gestión de David se apoyó bastante los centros. ¿Por qué? Porque como yo viví ese dolor, como lo tuve en el frente y sé lo que eso implica, claro, si tú eres una persona con empatía, como en mi caso, humildemente, bueno, pues uno abraza esa causa, porque lo peor que puede haber, señores, es una desesperación doble. Cuando usted no tiene la sangre, cuando tiene el paciente recluido, enfermo, pero también cuando eso coincide con el estado de necesidad económico, cuando no hay dinero y usted ve a una persona con el muchachito en brazos, o la mamá o el papá o el pariente, a veces es una abuela que lo cría y está en el centro buscando la sangre y sin el pasaje, sin la cantidad que se paga de diferencia, que en la Cruz Roja también se paga un dinerito por eso. Bueno, es todo un drama. Así es que un abrazo a todo ese esfuerzo y cuenten con nosotros para seguir empujando y haciendo más accesible esa parte. Yendo a mi comentario, quiero decir que es algo de usted ponerse a pensar y a razonar lo que está viviendo este país con el tema del COVID. Ha habido una especie como de puesta en sinergia de los ignorantes, de los temerarios, como si fuera que se pusieron de acuerdo. Están escribiendo, como diría don Álvaro, por los aparaticos, una serie de locuras y repitiendo, haciendo replicar unos falsos componentes de noticias donde descalifican la vacuna. Y hay un ejemplo que lo comentaba con Julieta Tejada porque lo vi a través de Lisa Rivera, que es una joven que tiene mucha incidencia en el tema de redes, una fanática del Licey y ella, que se ha hecho muy popular. Y ella contó un testimonio que de ahí se desprendió. Solo ahí está equivocado. Debería ser aguilucha. Bueno, Claro. y si tú la ves con doble razón. Decía ella, y abro cita, que le comentaba a la chica del salón, y veo que se ha repetido en otros grupos, que por su barrio están falsificando la tarjeta de vacunación y que ella va a comprar esa tarjeta falsificada porque ella no se va a poner esa vaina. Y le preguntó que por qué. Bueno, porque cuando le ponen la vacuna, se le pone un chip a la gente. Y con ese chip te dan seguimiento. Oiga usted a ver. Abre el hilo, otro responde. Esto es para que ustedes, señores, esto es para que ustedes escuchen las razones poderosas y científicas por las cuales el dominicano entiende que no se puede poner la vacuna. Le dice la otra persona que no se la va a poner porque a ella le dijeron que el que se ponía la vacuna entraba con un tema de anticuerpos, entonces se infectaba más rápido. Ya usted se imagina, y no quiera usted saber la cantidad de sandeces que dijeron en ese grupo de muchachos y están ahí con su nombre y apellido, mire, y ellos lo dicen con un desparpajo como que eso no es nada. Frente a todo esto, lamentablemente, hay medidas que no son populares. Hay momentos en los que usted no puede, lamentablemente, querer conservar la popularidad con la autoridad. Y el mejor ejemplo, llévelo a su casa. Usted se sienta, se para, véalo como usted quiera, frente a sus hijos. Y si usted tiene en el momento que regañar, que contener a lo que usted más quiere, que son sus hijos, usted puede estar seguro que en el momento que usted le dio una pela, en el lenguaje de antes, en el de ahora, en el que usted le dio una persuasión, en el que usted le dio un consejo, en el que usted lo regañó, ese muchacho dura 1 o 2 días guapo con usted. Pero al tercer día se le pasa eso. Y si no se le pasa al tercero, al cuarto, pero se le pasa. Y usted tiene que tomar, claro, su compromiso de formarlo. En este momento... Cuando pasen los años, entonces él dirá, oye, yo le agradezco a papá y a mamá esa pela que me dieron, esa corrección que me hicieron, porque hoy soy un hombre de bien. Correctamente, la amonestación, la persuasión o la pela de antes, que era un correazo o un fuetazo. Entonces, ¿a qué apelo yo? El gobierno ha tomado las medidas en diferentes estadios y colocamos en el medio el trípode
entendiendo las cosas de tal manera de que usted no puede entender que se gobierna para un grupo o se gobierna para otro, se gobierna la sociedad de forma integral. Y lo que está viviendo el sector medio de comercio es una locura. Empezaba, y usted escucha a veces que dice, no, porque el gobierno apostó a la economía, pero que no se trata de la economía, se trata de todo. Sé que como usted habla de apostar a la economía, usted habla de que el que tiene un picapollo, el que tiene un restaurante, el que tiene una lavandería, el que tiene una zapatería, el que tiene un negocito del cual vive, porque no todos podemos recostarnos de un Estado que de hecho está en una situación difícil con la cantidad que implica el manejo de los subsidios ordinarios y de los subsidios extraordinarios. Lo inteligente es ir de la mano, creando el empleo, fomentando las condiciones de que la gente pueda mantener sus negocios abiertos. Pero la irresponsabilidad y la falta de autoridad de quien tiene que aplicarla, porque el gobierno ha tomado las medidas. A partir de ahora, mañana, por ejemplo, cuando en las diferentes provincias, aquí en la capital, llegue la hora del toque de queda. Don Álvaro ha dicho varias veces, bueno, pero 3 horas para llegar, eso nace como una forma de que la gente pueda transitar en el contraflujo del tránsito, que en el Gran Santo Domingo es el desmadre. Es por eso que se procura. Sin embargo, él ha observado algo que tiene razón, y es que han tomado esas horas para mantenerse frente a los colmados, frente a la calle donde viven. Voy a ponerle yo un ejemplo que yo lo conozco perfectamente, en la Pablo Seto, en la calle Higüey, en la calle Luz de Cristo Rey. Compran el ron, compran el vino, compran la juca, cerró el colmado, el colmado cerró, pero entonces ellos quedan en el frente de su casa las 3 horas. Pero cuando esa bebida, ese ron o lo otro hace efecto, ¿quién le dice a ese destacamento de la 40 de Cristo Rey que se va a meter para allá adentro a contener 200, 400, 500 que ya están borrachos u otra cosa? Entonces, el cierre de vender alcohol a las 3 de la tarde es una medida correcta, pero tiene que venir de la mano ya de quien tiene que aplicar los contenidos sociales, que es la autoridad. La policía tiene que asumir esto, y los medios, no los medios serios como nosotros, sino esos portales que se dedican a agitar y a coger videos inclusive de 2 y 4 años y ponerlo en las redes como que son conflictos del momento, fiambre. Hay que entender lo que está pasando aquí. Esa medida que ha tomado el gobierno de contener la actividad y la dinámica laboral, comercial, a partir de mañana, usted no se imagina lo que eso implica para un gran sector. Y hay que hacerlo, no hay de otra, porque es o hacerlo ahora o que esto empeore. Pero hay que tomar medidas para que la gente se vacune. Hay una habilidad en el tiempo de apertura en movimiento de vehículos porque ahí se organizan las fiestas. En los carros se van una calle, una de estas avenidas, pero muy especialmente la calle de los barrios, con los vehículos estacionados y con la música, todo lo que da, y la bebida en los vehículos. Y hay un horario que se permite el movimiento, y después que arranque esa fiesta es imposible pararla. Y llegan 4, 5, 8, 10 Perdón, Willy, no solo en la calle de los barrios, sí, en la calle de los barrios principalmente, pero el malecón se llena de estos bandidos, se llena la avenida Venezuela, se llena la zona colonial, se llena la avenida España, se llena todo, es como una locura colectiva, es como un desafío a la autoridad, que se sienten más machos y más mujerería, con eso se consideran por encima de las leyes. Yo no uso mascarilla porque a mí no me da ese virus. Yo no estoy con la toque de queda porque yo hago lo que me da la gana. Entonces, cuando los pueblos están sumidos en esas rebeldías sin causa, cuando están haciendo lo que les da la gana y perjudicando a la inmensa mayoría, entonces hay que meterlos en cintura.
Totalmente, totalmente, y hay que asumir. De hecho, pienso yo que ahora nos toca a nosotros tomar otras decisiones. Primero, quien no se haya vacunado tiene que tener algún tipo de restricciones. Y el estado de emergencia, que lo constituye como un fuero excepcional, que permite una sombrilla que suspende derechos constitucionales, tantos como quiera ya el Ejecutivo, porque el de estado de excepción o de emergencia los permite. A partir de allí, por eso usted ve que el decreto puede decidir subir, bajar horario, puede hacer lo que quiera. Hay que ir un paso más allá, lamentablemente, entender que no se puede procurar ser popular y simpático en este momento. Quien no se haya vacunado debe tener una restricción de no cambiar cheque, de no poder hacer... Ahora te interrumpa, Aníbal, que me alegra que te haya venido hoy. Yo hablé mucho ayer de tu gesto con la doctora Margarita García, un gesto maravilloso, ni la familia de ella, y no es porque una crítica, sino no tenían quizás recursos, lo que sea, pero tus atenciones con ella el Día de las Madres fue algo maravilloso, extraordinario, que la impactó notablemente, y yo traje el tema no solo para darte las gracias, sino para decirte cómo ella recibió todas esas cosas. Entonces, a propósito de eso, que quería decir que, bueno, cuestión de simpatía, como tú dices, toma medida un gobierno, no es simpático. Yo creo que en este caso, mientras más se apriete, más simpático es el gobierno, más democrático es el gobierno, más tolerante y tolerable es el gobierno, porque la gente lo que quiere es eso, que se apriete a estos malditos. Correcto, don Álvaro, pero siempre, nunca será tan simpático como lo anterior, restringir al dominicano que quizá yo no sé si esto es genético, usted que es un sabio, yo no sé de dónde vendrá esta manera tan particular que tiene nuestra gente de ser indómito y bravo, como diría el himno. Pero la verdad es que hay que tener maneras de restringirle las actividades a quien no asume el compromiso de vacunarse. Yo hablaba de cambiar cheques, porque el bolsillo es uno de los principales choques eléctricos que recibe el dominicano. Si usted no puede cambiar cheques, si usted no puede hacer transacciones, suspenderle, digo algo más todavía, suspenderle el beneficio de los diferentes subsidios. Hasta que usted no se vacune, no recibe en su tarjeta mensual la renovación del crédito que le ponen todos los meses de los 2,000 y pico de pesos. No solo, y escúchame de nuevo, Aníbal, que no reciba eso. No, el empleado público, no importa la categoría, el empleado privado, no importa la categoría, etcétera, que no muestre la vacunación, que no muestre el certificado correspondiente, no cobra, y como tú dices, darle por ahí, darle por ahí, es más duro que darle por otro sitio, tú sabes cuál es. O sea, hay que meter medidas tremendas como esa. Un momentico, muéstreme su certificado de vacunación. No, yo no tengo eso. Usted no tiene eso. Muy bien, preso, 1 semana preso, no joda, para afuera. Y si vuelve a reincidir, si reincide, mejor dicho, 2 semanas preso, eso va a ser motivo de simpatía para cualquier gobierno. Totalmente estamos compelidos a tomar acciones para que el que de manera irresponsable está subvirtiendo el proceso que bien llevamos. Y lamentablemente hay que ir detrás de la gente para que se vacune. Hay que tomar las jornadas, ir casa a casa, hay que ir detrás de ellos, porque lo que estamos viviendo aquí en este momento es ver cómo una franja importante de la sociedad ha declarado rebeldía a la vacunación, don Willy. Llévatelo junto. Es el